Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá, bueno, en la segunda clase, en el segundo encuentro del seminario, que se titula La formación del analista, clínica psicoanalítica con adolescentes. Esperen que voy a poner la vista en galería, que me gusta verlos. Ahí va. Bueno, yo soy Roxana Cuitca, soy docente de UNGAF de adultos acá en el Centro 2. Bueno, docente en el posgrado de la Meguino también, supervisora, bueno, por supuesto, bueno, analista, creo que ya lo dije al principio. Así que bueno, si les parece, arrancamos con la clase de hoy. ¿Sí? Les cuento algunas cosas que estuve pensando y sobre el final abrimos el espacio de preguntas. ¿Sí? Ya voy abriendo también el chat, así ya tengo todo acá en orden. Bueno, quiero leerles primero una joyita que encontré en un libro, leyendo así algunas cosas nuevas para traer hoy, que es una carta que escribió Freud a los 16 años, ¿sí? Hablando obviamente de adolescencia. Sí, hay un libro que se llama Cartas de Juventud, y parece que Freud, vieron que él a través de las cartas, fue armando teoría, digamos, ¿no? Recuerdan las cartas a Fliess, ¿sí? Y a un montón de otros, bueno, amigos, ¿no? Con los que él iba, y colegas con los que iba hablando. Y parece que en la adolescencia él hablaba a través de las cartas con dos de sus mejores amigos, ¿sí? Que eran Emil Fluss y Edward Silverstein. Y les voy a leer, que es súper cortito, un fragmento muy chiquito de una carta que él le escribe a Fluss, ¿sí? Fíjense qué cuestiones interesantes que él dice en un solo párrafo muy condensado sobre la adolescencia, ¿sí? Él dice así, Freud: en cuanto a mis preocupaciones por el futuro, a salvo de que estoy temiendo a la mediocridad, ¿qué importa lo que uno teme o deja de temer? ¿Acaso lo importante no es que las cosas sean efectivamente como tememos que sean? Espíritus más fuertes se han sentido presos de dudas acerca de sí mismos. Verás cuántas pocas certezas encuentras en ti mismo. Lo maravilloso del mundo reposa en esta multiplicidad de posibilidades. Lástima que sea un terreno tan poco sólido para conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, es una carta, como les decía, es de 1873, que la escribió Freud a los 16 años a Fluss, ¿sí? En un espacio que se llama Las Cartas del Bachillerato. También Freud, digamos, da cuenta en estas cartas que le escribe de adolescente a los amigos, ¿sí? de lo importante de la amistad, ¿no? De ese lazo con otros, del que hablamos un poco la vez pasada y vamos a retomar, cómo a los adolescentes los ayuda, si así pensaba a los 16, dice Silvina, sí, tal cual. En la cuestión de los amigos, cómo ayuda a soportar en la adolescencia lo insoportable, digamos, ¿no? Cómo hay algo del lazo con esos otros, bueno, sí, que ayuda a elaborar tantas cosas, ¿no? Bueno, recuerden que la vez pasada yo les contaba que a estos dos encuentros yo les puse el título de Expresiones subjetivas del transitar la adolescencia, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo hoy otras expresiones subjetivas, cuestiones que son bien clínicas, para poder ir viendo cómo los adolescentes dicen, ¿sí? De qué modo ellos van diciendo, expresando lo que les pasa, de diferentes modos. Y me gusta que podamos pensar que ya sea, por ejemplo, a través de un síntoma, como les contaba la vez pasada, de este muchachito que se lavaba las manos constantemente, que hay una lectura que yo hago en un momento que es de un poco sacarse de encima las suciedades del padre, ¿sí? Como un intento de recortarse de ese otro.
puede ser al modo de un síntoma como una formación del inconsciente, o hay diferentes expresiones subjetivas que vamos a seguir viendo, pero me parece que desde el psicoanálisis está bueno pensar estas expresiones subjetivas como una oportunidad que tiene ese adolescente de ser escuchado, ¿sí? Vamos a pensar hoy también qué ropajes toman los adolescentes de cada época, ¿sí? En este caso de nuestra época, para poder ir realizando este tránsito, ¿sí? Este transitar por la adolescencia. Recuerden que decíamos que ese tránsito implica algún modo posible y singular, siempre singular, de elaborar al menos 3 grandes movimientos, decíamos la vez pasada, ¿sí? Uno que sería el deshacimiento de la autoridad infantil, de la autoridad infantil, de la autoridad parental infantil. Acá vamos a agregar qué sería esto del deshacimiento, alguna vueltita más, qué sería desasirse del otro, ¿no? Podría ser, tiene que ver con el separar, tiene que ver con el relevar, con despegar y con desprender, ¿sí? Diferentes modos, sinónimos podríamos pensar. Otro de los movimientos importantes de la adolescencia sería los cambios en lo real del cuerpo, y el tercero serían las transformaciones en la imagen corporal, ¿sí? Que la vez pasada nos detuvimos bastante en cada uno de ellos. Nos preguntamos qué expresiones subjetivas escuchamos en quienes nos consultan, ¿sí? Para dar cuenta de este atravesamiento singular. Para hablar un poquito de la época, por un lado sabemos que, algo que a mí me gusta mucho, no sé si tenés, Debbie, por ahí la fotito, la primera, el número 1, vamos a poner hoy algunas fotos, algunas de Tute y alguna otra. Bien, gracias, Debbie. Esto tiene que ver, a mí me gusta pensar que la época moldea los cuerpos, ¿sí? Entonces fíjense que en los años 70 aproximadamente, el cuerpo que se usaba en esa época tenía que ver más con estas redondeces, digamos, ¿no? Incluso fíjense que decía no sea flaca, ¿no? Había como algo para tomar, digamos, para no ser flaca, ¿no? Bien, podemos sacar la fotito, Debbie, gracias. Entonces, a esto yo me refiero con que las épocas moldean los cuerpos, ¿sí? Los ideales de cada época. Por supuesto que la época impacta en la subjetividad. No es lo mismo un adolescente en la época de Freud, ¿sí? Donde solo se podía mostrar apenas el tobillo y ya era un montón, a los adolescentes de hoy donde dan a ver casi todo. A mí me gusta siempre poner ese casi, ¿no? Dan a ver casi todo. Son, digamos, subjetividades diferentes. ¿Recuerdan esta famosa frase de Lacan, ¿no? Que dijo en el discurso de Roma, en el 53? Cuando él dijo, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Entonces, bueno, por eso estamos hoy nosotros también hablando de la época. Podemos preguntarnos con respecto a la época, ¿sí? ¿Qué caracteriza la época en la que se inscriben los jóvenes de hoy? ¿Cuáles son los ideales que ofrece esta época para que se movilicen? ¿Sí? ¿Atrás de qué ideales van? ¿Cómo los discursos imperantes de la época, todas las épocas los tienen, ¿no? ¿Cómo inciden tanto en la subjetividad como en las modalidades de goce también? Sabemos que cada época deja sus marcas, ¿sí? Las cuales producen efectos en el sujeto, ¿sí? Tanto en su modo de vivir como en su modo de padecer. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta la cuestión de la época, ¿sí? En su modo de vivir y en su modo de padecer. En relación con los ropajes que toman los adolescentes en la época, ¿sí? Los cuales, como decíamos, vamos a intentar escuchar estos ropajes que ellos toman como expresiones subjetivas, como modos que encuentran de expresarse. Podríamos nombrar varios, ¿sí? Yo me anoté un montón de posibilidades.
Y hoy agregué una, hoy a la mañana me puse a leer e investigar un poquito y agregué una que tiene que ver con las tribus urbanas, ¿sí? Que tienen que ver con las épocas, con las diferentes épocas, ¿sí? Las tribus urbanas, ahora vamos a detallar un poquito algunas de ellas, pero más que nada en relación a la subjetividad adolescente y lo importante que es para el adolescente en el armado del cuerpo y en el armado de la subjetividad, el grupo y los pares, ¿sí? Cómo de ese modo siguen constituyéndose y también, a ver, los adolescentes intentan reafirmar de algún modo algo del orden del ser, ¿sí? Esta famosa pregunta de quién soy, andan un poco en esa búsqueda, ¿sí? Y hay algo de las tribus urbanas, entre otras cuestiones que veremos un poquito más adelante, que dan como esta ilusión de ser, digamos, ¿no? Bueno, les voy a contar un poquito de las tribus urbanas que me pareció re interesante y me dieron ganas de seguir investigando un poco más. Hay un montón de tribus urbanas, como más de 100, ¿sí? Hay 20 que son como así las principales, no vamos igual a ver todas hoy, solo 5 o 6. Y bueno, cada una pertenece a diferentes épocas, no todas son actuales de este momento, pero me pareció interesante. Las tribus urbanas son grupos de gente con gustos e intereses en común, diferenciados de la cultura mayoritaria. Sus miembros comparten una identidad la cual exhiben orgullosamente. Un estilo de vestir, ciertas reglas, la misma jerga, gustos musicales y depende de qué tribu estemos hablando, también la misma ideología. Por ejemplo, los hippies, ¿sí? Recuerdan que son conocidos por los ideales pacifistas y el amor libre, así como por el pelo largo, la ropa teñida de diferentes colores y las sandalias, por ejemplo, ¿no? Algo interesante, que no quiero olvidarme que lo tengo acá más chiquitito, es, en relación a esto de las tribus urbanas, es, para cuando escuchamos nosotros a los pacientes en el consultorio, es como, a ver, desde cada singularidad, cada adolescente, el que pertenece a alguna de estas tribus urbanas, se relaciona con estos otros desde esa singularidad. Quiero decir, por algo alguien, no sé, se enganchó más por ahí con ser hippie y otro se engancha más con ser gótico. Ahora vamos a ver las diferencias, ¿no? Hay algo de la singularidad puesta en juego ahí. Entonces nosotros también vamos a escuchar algo de eso, más allá de la cuestión que hace grupo, ¿sí? También que de la singularidad de cada adolescente hace que se una a un grupo y no a otro, ¿sí? Seguimos entonces con los góticos, por ejemplo, como otra tribu urbana. Adoran lo que tiene que ver con el más allá y con el misterio, usan ropa de color negro, cuero negro, y se acompañan de elementos como cruces y otros símbolos. Están, por ejemplo, los raperos, ¿sí? Con los grafitis, con la ropa varios talles más grandes, las gorras con la visera para atrás, ¿sí? Y la música obviamente de rap. Los emos, que hace unos años recuerdan que estuvieron como muy de moda, sus miembros suelen tener una visión pesimista de la vida y usan ropa de color negro. Tiene como algunas características así sueltas, ¿no? Los punks, ¿sí? Recuerdan las crestas así coloridas, muchos piercings. Los skaters, es interesante porque esta tribu urbana surgió a partir de un deporte, por ejemplo, ¿no? Que es el skateboarding. Y este grupo, digamos, de muchachos, muchachitas, concurren a plazas, ¿sí? Siempre que hay una rampa, ahí están, ¿no? Y por último, hay muchos más, pero lo que me pareció muy interesante es el tema de los frikis, que me parece que es de lo que más escuchamos hoy en día en los consultorios, ¿no? Los frikis tienen diferentes, uno los puede subdividir en diferentes nombres, vamos a tomar dos. Uno que son los gamers. Habrán escuchado a un adolescente que le diga soy gamer, ¿sí? El gamer podría ser el que está al día con la tecnología, con las actualizaciones digitales, con las consolas, con los juegos, ¿sí? También sabemos que los juegos son súper interesantes, ¿no? Para poder escuchar qué de la subjetividad de ese adolescente se está armando muchas veces en ese lazo con esos otros, ¿no? La vez pasada me hablaban del Clash Royale, creo que es,
que los adolescentes y los chicos también lo juegan, arman clanes, ¿no? Esto del clan. Entonces, bueno, digo, uno va como escuchando esas cuestiones, que de ese juego arma lazo con otros también, ¿no? Y otro de las modalidades de estos frikis, de los frikis, ¿sí? Son los otakus, que me parece que son también de los que más escuchamos en los consultorios. A mí me gusta ubicar algo de esto. Vieron que quien se reconoce como soy otaku, por eso aparece esto del ser, a veces en las fotitos del perfil del WhatsApp, o si uno hace zoom con ellos, vieron que hay personas que tienen una foto, ¿no? Cuando se van digamos, cuando se van ellos y aparece una foto, no aparece su propia foto, sino la foto de algún personaje de anime, ¿no? Entonces están como muy identificados ahí. Entonces, los otakus son los consumidores de anime y de mangas, y de todo lo que tenga que ver con Japón, y vieron que suelen ir a convenciones, ¿no? Y está esto que se llaman los cosplays, que son estos disfraces que ellos se ponen, a veces lo confeccionan ellos, ¿no? Y arman ese personaje, digamos, esa identidad de algún modo, ¿no? Bueno, eso con respecto a las tribus urbanas, ¿sí? A los modos que los adolescentes van encontrando de armar lazo con otros, y como los consultorios nos hablan de estas cuestiones, ¿sí? Son modos de expresión subjetiva también, ¿sí? Otra cuestión, otro modo de expresión subjetiva es la vestimenta, ¿sí? Que algo recién nombré con esto de las tribus urbanas. Pero la vestimenta, bueno, como les decía, es un modo de armar grupo, de hacer lazo social. Está el tema de la moda, también para los adolescentes muchas veces. Vieron que la moda es algo obviamente diferente a la que usan sus padres, con lo cual también es un modo de empezar como a diferenciarse, ¿no? Cuando escribía la clase me acordaba de algo típico que es, no sé, de los adolescentes con los jeans rotos, ¿no? Y que el adulto, aunque sepa que es una moda, ¿no? El adulto que, nada, en general no usa esa ropa, siempre hay como alguna cosa para decir con respecto a eso, ¿no? O lo tenés que coser, ¿no? Aunque sea a modo de chiste, como les decía, pero esto, hay como una diferencia generacional con esto de la ropa y la moda, ¿no? Y los adolescentes buscan a través de la vestimenta muchas veces justamente esa diferencia. Bien, otra cuestión en relación a la moda y los adolescentes muchas veces es que están uniformados en esto de armar grupo, ¿sí? Hay épocas o momentos donde se visten exactamente igual, que uno puede ver venir un grupo grande de adolescentes y están todos iguales, ¿no? Mismo peinado, mismo color, a veces si se tiñen el pelo de color, misma marca, ¿no? Como una cosa del uniformado, ¿no? De la identificación al otro con lo igual, ¿no? Bien, también la vestimenta, como veíamos la vez pasada, también es un modo de expresión subjetiva cuando cubre las formas, ¿sí? Cuando es ropa quizás muy grande y cubre las formas, y también cuando las muestra, ¿sí? A veces los adolescentes conservan alguna ropa que les queda chica, ¿no? Y a veces se la ponen incluso, o muy vieja, ¿no? Cuando algo de eso cuando cuesta despegarse un poco, ¿no? De alguna cuestión un poco más infantil, ¿no? O esa remera o ese pijama que no quieren que los padres tiremos de ninguna manera y conservarlo, ¿no? Otra cuestión interesante de la vestimenta es cuando se presentan a la sesión, virtual o presencial, a veces con remeras o con buzos que tengan alguna frase, ¿no? O el nombre de una banda musical, ¿no? También son cuestiones que si uno por ahí ve que tienen esa remera puesta con alguna frase, a veces puede ser un elemento de sesión también, ¿no? Un elemento para trabajar, algo de material de sesión. Bien, porque es algo, si ellos se ponen un buzo, una remera o algo con alguna frase, es algo que ellos de alguna forma dan a ver, ¿sí? Si se ponen una frase, en una remera, una frase, y no otra, también hay algo de la singularidad ahí, ¿no? Bien, entonces, el tema de la vestimenta, vieron que a mí me gusta mucho hablar de las marcas visibles y las marcas invisibles, ¿no? Que arman cuerpo, ¿no? Las marcas invisibles tienen más que ver
las que no vemos, con estas marcas del otro, como vimos un poco en el primer encuentro, que van marcando ciertas modalidades de goce, ¿sí? Que arman cuerpo, porque arman el cuerpo erógeno. Y las marcas visibles, ¿sí? Son aquellas, la mayoría el sujeto las va eligiendo, ¿sí? Y bueno, poco se dan a ver algunas, y también arman cuerpo, ¿sí? Por eso no es lo mismo que un sujeto adolescente se ponga una ropa o se ponga otra, ¿sí? Uno podría pensar, es otro cuerpo, ¿sí? Arma cuerpo la vestimenta que ellos se pongan, ¿sí? Entonces podemos pensar, a ver, que el cuerpo no es solamente un soporte material de la ropa, no es como si fuera una percha, ¿sí? Sino que el cuerpo se modifica en el acto mismo de vestirse o de desvestirse, ¿sí? Es otro cuerpo. Acá tenemos, Debbie, una fotito también, si tenés ahí a mano, que es la número 2, para hablar de esto de la vestimenta. Ahora van a ver que es un muchacho, ¿sí? Que parece que en pleno invierno, ¿sí? Está vestido de verano, ¿no? Entonces dice, negador yo. Entonces me parece que hay algo de esto, ¿no? Cómo a partir de la vestimenta decimos cosas, ¿sí? Decimos algo de algo de lo que nos pasa, y la vestimenta arma cuerpo, ¿no? Por ahí es un poco un extremo, pero me parecía como simpático poder graficarles un poco esto que quiero transmitir con este meme, ¿no? Bueno, gracias, Debbie. Después te pido más adelante otra. Algo muy interesante para ubicar en los análisis con respecto a la vestimenta y a los adolescentes es el movimiento subjetivo de cada adolescente. A veces cuando vamos viendo movimientos en la ropa, ¿no? Que se ponen, ¿no? Puede ser a veces pasar de algo muy infantil a alguna ropa más adolescente, ¿no? En general hay algún movimiento subjetivo que después se ve reflejado en la vestimenta, ¿sí? Con respecto a la moda, hay algo que dice Lacan que me parece interesante, así leemos un poquito a la letra a Lacan, que él dice en un texto que se llama La agresividad en psicoanálisis, que está en Escritos 1, él un poco nos va contando cómo él dice que los seres humanos siempre han recurrido a algún artificio para armar su cuerpo, ¿sí? Algo de afuera, algo artificial para darle forma al cuerpo, ¿sí? Y dice esta frase así textual, dice, he aquí una relación específica del hombre con su propio cuerpo, que se manifiesta igualmente en la generalidad en una serie de prácticas sociales, desde los ritos del tatuaje hasta la moda, en tanto que desmienten en las sociedades avanzadas ese respeto de las formas naturales del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, hay algo de las formas naturales del cuerpo humano que se modifican con estos artificios, ¿sí? También él habla del tatuaje, que podría ser otro de los modos de expresión subjetiva de un adolescente, ¿sí? Los tatuajes, tal como dice Lacan, en esto que les leí recién, arman cuerpo, ¿sí? Son un artificio que modifica el cuerpo. No es lo mismo un cuerpo sin tatuar o un cuerpo tatuado, o a medida que el adolescente se va haciendo diferentes tatuajes, también hay algo del cuerpo que se modifica. En los tatuajes también aparecen los adolescentes, el lazo con otros, ¿no? Cuando por ahí van varios juntos a tatuarse, no sé, el nombre de la banda que les gusta, ¿sí? O una vez escuché unas adolescentes, por ejemplo, que se habían tatuado un infinito, todas juntas, ¿no? Como para garantizarse que la amistad iba a ser para siempre, ¿no? ¿Vieron esta cuestión de la adolescencia, donde todo como es tan efímero? A veces el tatuaje da como esta ilusión de, puede pasar también en los adultos, ¿no? Pero esta ilusión de una marca para siempre, ¿no? Como diferente a lo efímero, ¿no? De este modo vemos, les decía, como un tatuaje puede ser también una expresión subjetiva del pasaje por la adolescencia, a partir de lo cual un analizante adolescente puede desplegar lo que tiene para decir, ¿sí?
Otra cuestión que dice Lacan muy cortita en el seminario 11, si tienen la traducción de Paidós, es la página 213, 214. Acá me dice Silvina, también hay tatuajes de moda según la época como el de soltar. Claro, tal cual. Es verdad que los tatuajes también entran en la cuestión de la moda y de la época. Exactamente, exactamente. Tal cual. Esto de soltar, sí. Lacan en el seminario 11, les decía, de Paidós, página 213, 214, él dice que el tatuaje está vinculado al campo de las relaciones de grupo entre cada uno y con los demás, ¿sí? O sea, vuelve a hablar de la cuestión de grupo, ¿sí? Y también él agrega que el tatuaje tiene de manera evidente una cualidad erótica. En relación a los tatuajes con los adolescentes y en el consultorio, me parece que todo lo que, como les vengo diciendo, todo lo que dan a ver, me parece que es interesante para poder escuchar y prestar atención, ¿sí? Y quizás uno puede en algún punto preguntar, bueno, ¿por qué eligieron ese tatuaje? ¿Qué dice? ¿No? Si es alguna frase, por ejemplo, si es algún dibujo, ¿no? Como siempre es algo totalmente singular, ¿no? Hasta les diría que hasta si hay muchas adolescentes que van juntas a tatuarse el infinito, ¿sí? Y uno le pregunta a cada una por qué se lo tatuó, seguro que va a haber una respuesta distinta, ¿sí? Siempre hay algo de la singularidad ahí. Entonces decíamos, ¿qué dice esa frase? ¿Por qué eligieron ese tatuaje? A veces, ¿en qué idioma está? ¿Por qué en un idioma sí y no en otro? ¿No? ¿Dónde lo tienen? Porque a veces son tatuajes que están escondidos, ¿no? O que se dan a ver. Bien, otra de las expresiones subjetivas que podemos prestar atención en el consultorio y ver qué de esa singularidad aparece, por ejemplo, puede ser la música que escuchan, las series que miran, los libros que leen. Esto me parece, a ver, muchas veces yo escucho colegas que por ahí comentan o vienen a supervisar y hay analizantes adolescentes que a veces hablan poco, ¿no? Por supuesto no se puede generalizar, hay quienes hablan un montón, pero digo, muchas veces a partir de la música o de las series o de los libros, se abre un mundo, ¿no? Porque seguramente por algo leen ese libro, ¿sí? Y a veces van contando la historia, van contando ciertos personajes, ¿no? Y a partir de ahí uno puede por ahí ir entrando un poco a ese mundo, y a veces de otro modo no es tan fácil, ¿no? O a través de las bandas de música que escuchan, qué canción les gusta. A veces, qué sé yo, uno puede pedir la traducción de la canción y pensar juntos de qué se trata esa canción, no sé, llega el caso que sea en otro idioma, ¿no? Bueno, lo mismo con las series, ¿no? ¿Por qué miran una y no otra? ¿Qué personajes les llaman más la atención? Me parece que ahí hay, hoy en día, que esto es como muy actual, el tema de las series, hay mucho material que podemos encontrar, ¿sí? Otro modo de expresión puede ser a veces los objetos que traen los adolescentes al consultorio, como les contaba la vez pasada la chica con el brillito de labios en la mano. ¿Qué traen? Si traen una golosina, a veces si se olvidan algo, ¿no? Alguna vez se olvidó un adolescente, por ejemplo, el cargador del celular, ¿no? Cosa bastante extraña, pero digo, a ver, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso de dejarse, de que algo caiga, digamos, ¿no? De que algo se olvide? Otro modo de expresión subjetiva que tiene mucho que ver con la época es la tecnología y las redes sociales. A mí me gusta pensar que la virtualidad es una ventana, ¿no? Para los adolescentes, una ventana para salir de la casa, ¿no? Salir de lo endogámico y conectarse con pares para estudiar muchas veces o para enamorarse. En las redes los adolescentes dan a ver, ¿sí?, lo que quieren mostrar en general, ¿sí? Van eligiendo a quién quiere que lo siga, ¿no? O sea, a quién mostrar y a quién no, si tienen, van eligiendo y aceptando, ¿no? A quienes quieren que lo sigan. Yo a veces cuento esta medio anécdota,
de una adolescente que tenía, vieron que el Instagram puede estar más reducido a los mejores amigos, hay cosas que ellos suben a mejores, ¿no? Y otras que suben al Instagram común, ¿no? Y una chica que quería criticar a los padres, se equivoca, ¿no? Entre comillas, y sube al Instagram común, digamos, donde estaban los padres, lo que quería poner en mejores, ¿no? En mejores amigos. Entonces me parece que hay algo de esto también que es interesante, ¿no? Como en alguna época que se usaba más el diario íntimo, que quedó un poco más relegado, ¿no? A veces quien dejaba el diario íntimo abierto, ¿no? Es como que hay algo de esto de, bueno, de lo íntimo, de lo que se quiere guardar, ¿no? Y lo que a veces por equivocación o por descuido, digamos, queda a la vista por ahí de los progenitores, ¿no? Digo, todo esto también es para ubicar, ¿no? Y estos nuevos modos de lazo, ¿no? Esto que les decía, ¿quién lo sigue? Por ahí a veces cuando los adolescentes dicen, sí, porque conocí, no sé, a alguien, ¿no? Que me gustó, ay, ¿cómo lo conociste? Me respondió una historia, ¿no? Entonces digo, hay algo de lo que suben en las historias, de quién le responde, ¿no? De qué le responde ese otro, ¿no? Cómo, bueno, tiene que ver con la época. Y cómo cuando los adolescentes nos cuentan todas estas cosas, son material de sesión, ¿no? Porque es el modo que ellos tienen realmente de hacer lazo, y todo lo que ellos suben a las redes y todo lo que ellos ven en las redes, cuando lo traen a sesión, ¿sí? Bueno, entra en transferencia también, ¿no? Pensaba que en esta época, la de los audios de WhatsApp, que pueden ser escuchados en 1.5 o 2.0, ¿no? A mí es algo que me parece así como, bueno, súper llamativo e interesante, ¿no? Esto de que se puedan escuchar a gran velocidad, porque parecería que no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para escuchar los audios, ¿no? Hay que escucharlos más rápido, ¿no? Y me pasó la vez pasada, se los cuento así, de alguien me mandó un audio, ¿no? Que había pasado algo triste y estaba muy angustiado, y me llamó la atención que al escucharlo en 1.5, porque yo ahora lo tengo en 1.5, también uno va entrando un poco en ese sistema, no se le escuchaba el afecto. Estaba contando algo muy, muy triste, y parece como si todo el mundo hablara igual. Hay como un tono del audio en 1.5, ¿no? 2.0 no lo puedo seguir. Pero parecería que todo el mundo habla igual, ¿no? Entonces digo, hay algo del afecto que no se llega a escuchar, ¿no? Esto me pareció como asombroso. Pero bueno, es de la época esto de que no hay tiempo, ¿no? Entonces digo, en estas épocas donde no hay tiempo para escuchar un audio en un tiempo normal o real, qué importante es detenernos, ¿no? a poder escuchar a nuestros adolescentes sin acelerar sus voces, ¿no? Con los tiempos que ellos tienen. ¿Se acuerda que hablábamos la clase pasada de a veces del apuro parental, ¿no? Porque aprueben, porque decidan la carrera, ¿no? Y me parece que hay algo de poder esto, escuchar sus voces sin acelerarlas. Otro modo de expresión subjetiva, seguimos, así tenemos tiempo después para charlar, son los ideales, ¿no? Los colectivos, ¿sí? Que también ayudan muchas veces a reafirmar el ser, ¿no? Como ser feminista, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo otra fotito, Debbie, que es la 3, si la podés poner. La cuestión de los derechos, esto de qué ideales mueven hoy a los adolescentes, ¿no? Y esta fotito de Tute que me encanta, ¿no? Que dice que ¿querés una muñeca que llore para tu cumple? Y la nena le dice, no, una que luche por sus derechos, ¿no? Ahí está, Debbie, gracias. Porque me parece que esta es la época, ¿no? Estamos en esta época, y los adolescentes, bueno, se suben muchas veces a estos ideales, ¿sí? Para reafirmar el ser, para armar grupo, ¿sí? Bien, bueno, vamos mechando así un poquito de cada cosa, si después tengo tiempo también para un par de viñetas cortitas que traje. Otra de las cuestiones también que los adolescentes traen mucho últimamente, y los padres también lo traen muy preocupados, es esta frase de soy bisexual. ¿Sí? Les habrá
pasado, que sobre todo que los padres vengan preocupados por esto, ¿no? Digamos, los adolescentes lo dicen en general con bastante naturalidad, y nosotros ahí lo que tenemos para hacer, me parece, es escuchar, ¿no? Escuchar lo que tiene ese adolescente para decir, ¿no? En algunos casos, de hecho hubo una pregunta en la semana, que la agradezco como siempre, las preguntas que me hacen en ese entre, como decía yo la vez pasada, entre encuentro y encuentro, que era esto de si a veces esta expresión del ser bisexual es un poco como recortarse un poco de los otros parentales, ¿no? Y yo creo que sí, que a ver, uno de los modos, acá estamos hablando en general, ¿no? Sabemos que después siempre es el caso por caso. Una de las cuestiones que a veces trae esta cuestión de decirles a los padres, ¿no? Soy bisexual, a veces tiene que ver como con recortarse un poco del otro. ¿Recuerdan cómo veíamos este segundo pasaje por el Fordá? Como de correrse del otro, de sustraerse del otro, de perderse para el otro, aunque sea un ratito, ¿no? Como correrse del saber del otro, ¿no? Sobre todo con esos otros parentales que a veces pasa, que piensan que se las saben un poco todas. El decir, por ejemplo, soy bisexual, descoloca ese saber, ¿sí? Esto no implica que esto suceda en todos los casos. Digo, puede ser un modo, ¿no? Esto después hay que ir, obviamente, escuchándolo, ¿no? Con respecto a esto, quería decirles muy escuetamente algunas cuestiones que tienen que ver con como algunas especies como de definiciones, digamos, en relación a la sexualidad de los adolescentes. Hoy cuando repasaba un poco la clase decía, la verdad que hay que armar un seminario entero sobre estas cuestiones porque, bueno, nada, es algo súper interesante y hoy solo podemos nombrarlo, que sería lo siguiente, a ver, por ejemplo, ¿no? En relación a las cuestiones que traen los adolescentes de la sexualidad, saber nosotros, desde el psicoanálisis, algunas cuestiones. Por un lado, el sexo, ¿sí? Tiene que ver con la biología, ¿sí? Cómo nace alguien, digamos, ¿no? Con qué órganos sexuales nace, la biología. La sexualidad tiene que ver con el cuerpo erógeno, con las zonas erógenas, ¿sí? Como ya decía Freud en 3 ensayos, con la sexualidad perversa polimorfa, es decir, que no hay un objeto predeterminado. No nos manejamos con el instinto, sino con la pulsión. Entonces siempre el objeto va a ser parcial y no hay un objeto predeterminado, ¿sí? La sexuación, recuerdan que Lacan arma las fórmulas de la sexuación, ¿sí? Es un tema, ahora está un poco en discusión, pero bueno, nada, los psicoanalistas siempre estamos obviamente discutiendo y pensando cosas, y eso está bueno, así no nos estancamos. Lo que tiene que ver la sexuación, las fórmulas de la sexuación, es con que, a ver, que la sexualidad no está determinada por la biología, ni por la anatomía, sino, recuerdan que Lacan decía que el sujeto se dice hombre o se dice mujer. Es un hecho de discurso, ¿sí? Según de qué lado de la fórmula se ubica. Bueno, este es todo un temón, ¿sí? Pero lo importante es que la sexuación, como la pensamos en el psicoanálisis, es que, digamos, no tiene que ver con la biología ni con la anatomía, ¿sí? Y una sola cuestión que les voy a decir con respecto al género. Vieron que hay una ley de identidad de género. Y lo que dice esta ley es que la identidad de género es la vivencia interna e individual tal como cada persona lo siente. ¿Sí? Digo, para ir teniendo como algunas ideas de cuando hablamos de sexualidad que decimos, cuando hablamos de género que decimos. ¿Sí? Bien. Bueno. Me queda la última expresión subjetiva, ¿sí? Y después vamos a hablar un poco de los progenitores y un par de viñetas. Acá les voy a hablar de lo que sería, en principio, la anorexia y la bulimia, ¿sí? Como todas cuestiones que podemos ir encontrando en los consultorios atendiendo a adolescentes en lo cotidiano, ¿sí? Si bien no son de esta época, ¿sí? Freud ya hablaba de la anorexia en aquella época,
¿sí? De hecho, varios de los historiales de Freud, él ubica algo de la anorexia, ¿sí? En el caso Emma, en varios de los historiales, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día, a partir de las redes, ¿sí? Y a partir de la época, como decíamos antes, ahí uno podría pensar un montón de información y un montón de cuestiones que tienen que ver con cierto empuje, ¿sí? A la delgadez extrema, ¿sí? A la cuestión de la imagen. Hay movimientos, por supuesto, que hablan, hay un montón de páginas en Instagram que hablan de, bueno, que cada uno tiene que quererse como es, digamos. Obviamente hay un montón de cuestiones, pero todavía es bastante fuerte, ¿sí? Bueno, ciertos personajes populares que se sacan fotos por ahí mostrando las costillas, esto, bueno, y los adolescentes siguen mucho de esto, ¿no? A mí me llamaba la atención hace unos meses que aparecían, creo que esto era en TikTok, esto del desafío del auricular, ¿no? De ver los auriculares estos de soguita, como tengo yo, los de cablecito, cuántas vueltas por la cintura daban, ¿no? Entonces, en TikTok aparecía algo de esto, ¿no? Como que, bueno, hay que hacer flaca, cuantas más vueltas en la cintura te dé, mejor, digamos. Hay muchas cuestiones en TikTok, en Instagram, ¿no? Bueno, que mueven algunas de estas cosas, ¿sí? Por eso lo ubico del lado de la época, por más que la anorexia no sea algo nuevo, ¿sí? Pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con la época. Siguiendo con esto de la adolescencia, ¿sí? Y por qué podría aparecer algo de la anorexia, sobre todo, y la bulimia también en estas épocas. Recuerdan que hablamos la vez pasada de la aparición de los pechos, de las curvas, ¿sí? Puede aparecer ropa muy grande que se pongan las adolescentes en este caso, y también puede aparecer la falta de apetito o la restricción enorme de comer, ¿no? Porque vieron que por ahí cuando dejan de comer o restringen mucho, digamos, la ingesta, bueno, las formas se van, ¿no? Queda como un cuerpo mucho más liso, ¿no? Y mucho más infantil muchas veces también, ¿no? También la cuestión esta de la anorexia, también en algunos puntos refuerza esta cuestión de esta búsqueda del ser, ¿no? Vieron que muchas veces se presentan como soy anoréxica, ¿no? Se presentan de ese modo, o soy bulímica. Bien, otra cuestión también que en relación a estas cuestiones de la comida que aparecen mucho últimamente es la cuestión del ser vegetariano o ser vegano, ¿no? Que también hay veces que es un deseo genuino, y muchas veces tiene que ver con esto del adolescente de armar lazo, de armar grupo, ¿no? La cuestión también obviamente de ciertos ideales, ¿no? Entonces decíamos, ahora para unificar un poco lo que tiene que ver con por ahí el soy anoréxica, o soy bisexual, o soy feminista, ¿sí? Como en la adolescencia, ¿no? Es un tiempo en que las identificaciones y los ideales se conmueven, se hace necesaria, como veníamos diciendo, la pertenencia al grupo, ¿sí? Para tener un nombre, porque estas cuestiones dan un nombre, ¿sí? En un momento donde lo simbólico tambalea, ¿no? Como lo simbólico tambalea, se van buscando diferentes intentos de inscripción, ¿no? Como por ejemplo estos del ser, soy anoréxica, ¿sí? También por eso a veces aparecen ya sea los cortes, ¿sí? O los tatuajes, porque son también un modo de inscripción. Lo que pasa es que en ese caso es en lo real del cuerpo, ¿sí? Donde lo simbólico no termina de alcanzar, ¿no? Entonces puede aparecer un nuevo nombre, por ejemplo, el ser, como decíamos, anoréxica, o ser feminista, ¿sí? O a veces alguna cuestión más del lado de lo real del cuerpo, ¿sí? Como intentos de inscripción, ¿sí? Bien, bueno. Vamos a hablar un poquito de la cuestión de los progenitores, ¿sí? Cómo entran en análisis, bueno, algunas cuestiones para ir pensando. Ahora acá me pregunta Silvina, ¿cómo lo simbólico tambalea? ¿Puede ser que se recurra más a lo imaginario? Sí, puede ser que se recurra más a lo imaginario. Lo que pasa es que es como, a ver, es como una nueva vuelta sobre lo simbólico, ¿sí?
Entonces, a ver, según con qué simbólico cuenten, ¿sí? Porque como obviamente ni lo real ni lo imaginario pueden estar sueltos, siempre tiene que estar también enlazado lo simbólico, los tres registros, ¿sí? Entonces, sí, lo simbólico tambalea, por ejemplo, digo para explicar un poquito más eso, con toda la irrupción hormonal y pulsional que veníamos hablando la vez pasada, ¿sí? En algún sentido todo tambalea, ¿sí? Y lo simbólico es lo que ayuda a ir justamente, perdón, elaborando esos movimientos de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces depende de con qué simbólico vayan contando, van a poder ir elaborando esos grandes movimientos, ¿sí? Entonces, esto que decía, según con qué simbólico cuenten, va a ser más fácil que elaboren de algún modo, ¿sí? A través de, perdón, a través de armar grupo, ¿sí? A través de alguna tribu urbana, o si necesitan, por ejemplo, el ser anoréxico para darse una consistencia, ¿sí? O si necesitan algún corte para inscribir, ¿sí? Lo diría muy como más en bruto, digamos, cuando mejor funcione lo simbólico, menos les va a hacer falta, ¿sí? Los cortes, ¿no? En lo real del cuerpo, en la piel, ¿sí? Y tampoco les va a hacer falta el buscarse un ser, ¿sí? En el padecimiento, como podría ser, por ejemplo, la anorexia y la bulimia, ¿sí? Bien, es un tema re interesante, te agradezco la pregunta, Silvina, esto de lo simbólico, ¿no? Lo preguntaba por el tema de las identificaciones, de lo yo soy, que suena muy en lo imaginario. Gracias, claro, tal cual. Sí, 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 sí. La cuestión de lo imaginario en relación a los pares, en relación a la identificación con los otros, con minúscula, está bueno lo que traes, porque en la adolescencia es muy importante, ¿sí? Sigue estando el otro con mayúsculas, el otro de lo simbólico sigue estando, porque también es necesario, pero cobra una importancia fundamental, ¿sí? Lo imaginario con estos otros, totalmente, sí, es así. Bien, con respecto al lugar de los progenitores, en el análisis del adolescente, es importante diferenciar, esto que no es nada fácil, pero empezar como a ubicar qué demandan los padres, ¿sí? Que ya hemos dicho que puede ser eh, nada, una pareja heterosexual, homosexual, puede ser monoparental, digamos, esto sabemos que nada, es diverso, ¿sí? Pero esa demanda va a ser diferente que la demanda del adolescente. Por suerte va a ser diferente, ¿no? Porque va a implicar que ese adolescente, bueno, algo va a estar moviendo, ¿sí? Bien, me gusta siempre recordar esto, ¿no? Que Freud decía que la principal diferencia de los análisis con niños y adolescentes y con los adultos es que los padres reales siguen presentes con los niños y los adolescentes. ¿Sí? Lo dice de esta forma, los padres reales siguen presentes. Por eso es que eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros, para poder citarlos si es necesario, ¿no? Bien. Acá dice Marta, ¿cómo estás, Marta? El todes es el discurso de la época, tal cual, ¿sí? Es así. La adolescencia se caracteriza por la ruptura, ¿sí? Es necesario que los adolescentes puedan romper, cuestionar ciertas cuestiones de los progenitores, ¿sí? Es un pasaje lógicamente necesario, ¿sí? Para poder armar lo propio, ¿sí? Hay que ver, digamos, con qué otros parentales nos encontramos, se encuentran los adolescentes y nos encontramos nosotros a la hora de atender a ese adolescente, a ver hasta dónde pueden sostener y soportar ese intento de ruptura de ese adolescente, ¿sí? ¿Tenés, Debbie, por ahí la fotito, la 4?
Esto me encanta porque el adolescente le dice a la madre, no quiero que estés de acuerdo con mi rebeldía, ¿no? ¿Vieron? Como que esos otros a veces pueden aparecer al no saber bien cómo manejar la cosa, ¿no? Muy como, a ver, entendiendo al adolescente, ¿no? ¿Vieron cuando dice, bueno, pero es un adolescente, ¿no? Dice tal cosa, ¿no? Está rebelde, pero es adolescente, ¿no? U otra cuestión también muy típica de esta época es cuando los padres se ubican como en el lugar de, bueno, pero los adolescentes saben, ¿no? O los chicos saben, como vienen, están en esta época con la tecnología, ¿no? Ellos saben, ¿no? Que les otorgan a los hijos como un saber, ¿sí? Y hay algo como que se desfigura de alguna manera en relación a las funciones, ¿no? Entonces, no quiero que estés de acuerdo con mi rebeldía, tiene que ver con algo de esto, digamos, ¿no? O sea, estos otros, está bueno que, a ver, que sientan que algo, que los hijos quieren romper con algo, ¿sí? Pero bueno, si hay que confrontar, hay que confrontar, ¿sí? Si hay que poner algún límite necesario, hay que ponerlo. No estar de acuerdo porque es adolescente y es rebelde, digamos, ¿no? Pasamos a la otra fotito, Debbie, a la última. Ah, esta que me encanta también, ¿no? Que es, queremos que estudies lo que te haga feliz a nosotros, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, obviamente, ¿no? A ver, pensemos una cosa. Los otros parentales, ¿sí? Transmiten algo del deseo a esos hijos. Ya hemos dicho la vez pasada, del deseo, del amor y del goce, ¿sí? Los tres son fundamentales, ¿no? Entonces, digo, hay algo del deseo de lo que los padres esperan que un hijo sea, ¿no? Bueno, algo de eso está, se transmite, ¿no? El tema es, y es necesario, como les decía recién, el tema es, bueno, ¿hasta dónde? ¿No? Por eso, cuando el hijo empieza a decir, bueno, en realidad no sé, no quiero ser médico, quiero ser, no sé qué yo, actor, bueno, ¿qué empieza a pasar con esa confrontación? ¿No? Bueno, podemos sacar, Debbie, la fotito, gracias. Ya esa era la última, creo. Bien, por eso, ¿no? Es tan importante las entrevistas a los padres. Y en esas entrevistas, a veces puede ser juntos, a veces puede ser por separado, esto se va viendo en el caso por caso. Está bueno también ir escuchando cómo es el vínculo entre esos padres, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿cómo se llevan entre ellos? ¿Qué lugar tiene ese hijo para cada uno de ustedes? Como si estaría acá con los padres, para cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo se le arma a esta mamá la cuestión también del ser mujer? ¿Qué posibilidad tiene, hablando del Fordá de la semana pasada, de entrar y salir, ¿no? ¿Es toda madre todo el tiempo, ¿no? ¿Tiene alguna otra cuestión que le interese? Por eso en ese punto ver cómo es el vínculo de los padres, porque si la cosa ahí funciona, hay algo por fuera del hijo, ¿no? Si funciona la cosa bien entre ellos, ¿sí? Y lo mismo con el papá, bueno, como hombre, ¿qué otras cuestiones tiene por fuera de lo que implica ser padre? Digamos, hay un montón de cuestiones que son interesantes a escuchar. Si hay algo de la falta que está en juego, resumido, si hay algo de la falta que está en juego, ¿no? Si no es que el hijo es todo para ellos, si no hay posibilidad de movimiento, ¿no? Perdón, que estuve un poquito resfriada. Bien. Bueno, y otra cuestión interesante también a ubicar con los padres es cómo cada uno de ellos ha transitado su propia adolescencia. Porque ahí hay cuestiones muy interesantes a veces para ubicar de lo que traen ellos como demanda, ¿no? Acá me dice Marcela, ¿cómo estás, Marcela? Que hay padres que se tatúan lo mismo que los hijos. Quizá que quedaron, perdón, fijados a una época. Mira, yo ahí lo que creo que esto es re interesante, cuando los padres, justamente, me diste un pie re importante, cuando los padres no permiten que los hijos rompan con ciertas cuestiones, ¿no? Los cuestionen, ¿sí? A veces se emparejan, ¿sí? No quedan como ubicando ciertas funciones, ¿no? Ocupando ciertas funciones, ¿no? O ejerciendo ciertas funciones. Como que se emparejan. Entonces puede aparecer que usen la misma ropa, por ejemplo, ¿sí?
puede ser que se tatúen lo mismo que los hijos. Yo creo que tiene que ver con eso, más que hayan quedado fijados una época, igual puede ser, habrá que ver en cada caso. Pero hay algo como del igualarse, que eso a los hijos en general los hace sentir bastante solos. Porque aunque les peleen a los padres, ¿sí? Justamente por encontrar su propio camino, necesitan que los padres estén ahí. ¿Sí? Diferenciados, ¿no? Acá viene la frase esta de Lacan de 2 notas sobre el niño, que la vez pasada una compañera la había traído, que es esta del síntoma del niño o del adolescente, también podemos leer esto en Lacan, está en posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar, ¿sí? Entonces también es interesante escuchar esto, ¿no? Cuando los padres nos consultan y cuando consulta el adolescente, cuando lo vamos escuchando, qué de lo que tiene para expresar, sea un síntoma, como veíamos la vez pasada, de lavarse las manos, o sea algún tipo de expresión, en qué punto eso está para responder a la estructura familiar. Por eso es que trabajamos con los padres también, ¿sí? Recuerda que hemos visto que responder también puede leerse de diferentes maneras. A veces responder es que están muy enganchados a ese mismo lugar, ¿sí? A veces es porque hacen lo contrario, ¿sí? Hay diferentes modos de responder a la estructura familiar, ¿sí? O a la estructura parental. Les voy a leer 3 viñetas súper cortitas para hablar un poquito de la cuestión de los progenitores, ¿sí? Y los adolescentes. Les cuento de P, que es un adolescente de 16 años que, según sus padres, que son los que consultan, la hija no está estudiando, ¿sí? No aprueba las pruebas, no se sienta a estudiar, no le presta atención a estudiar. Bueno, me van contando un poquito de la historia, ¿no? Yo les pregunto por la historia, del origen, digamos, de P, y ellos me cuentan que es hija única porque el embarazo originalmente era de mellizos. Bien, me traje con el chat. Pero el otro bebé, digamos, murió en el 5º mes de gestación. A partir de ahí, su mamá hizo reposo absoluto para que su hija pudiera nacer. A P, la entrevisto, no le preocupa el colegio, supone que estudiando un poco más va a zafar, solo le importa salir con los amigos. Actividad que se le hace casi imposible, porque sus padres no le quitan la mirada de encima. No la dejan salir, ¿no? Una frase de los padres es, la cuidamos, ¿no? Entonces uno podría pensar, ¿no? En este modo de responder, ¿no? Esta chica que no estudia, que le va mal en el cole, ¿no? ¿Cómo responde a esta cuestión de este cuidado tan particular de los padres, que es no sacarle la vista de encima, porque realmente ellos consideran que ese es el modo que tienen de cuidarla, ¿no? Y esto tiene que ver con la historia de P, algo que ellos nunca habían charlado en ningún ámbito, ¿no? La historia de que realmente esta mamá, el modo que encontró realmente de cuidarla, obviamente fue, bueno, hacer reposo, y ella dice en algún momento esto, que era la única forma de que la hija viva, ¿no? De que sobreviva, de que se salve, ¿no? Es como fuerte. Entonces uno podría pensar, a ver, que estos papás que controlan todo, ¿sí? Y que la miran en todo, el único punto en el que la hija se puede correr un poquito de ahí es no estudiando, ¿no? Porque los papás pueden estar más o menos atentos a las notas, pero, bueno, mucho más que eso no pueden hacer. En tal caso lo que tiene que estudiar es ella. Entonces, ella muestra esta especie de síntoma o cuestión sintomática, ¿sí? Como único punto donde puede recortarse de esa mirada, ¿sí? Bien. En este punto, a mí me gusta mucho pensar la cuestión de los padres, ¿sí? Y que es algo que a veces les podemos sugerir, que también tiene que ver con el Fordá, con esta cuestión de la ausencia y la presencia necesaria para los hijos, para que se sigan constituyendo como tales, ¿sí? Como sujetos. Justamente que ellos puedan como alternar la ausencia y la presencia, ¿no? Algo como de ver y no ver, ¿no? Como del veo y no veo, ¿no? El ejemplo más claro es este de, bueno, a ver, me interesa cómo le está yendo a mi hija, pero si está con la puerta cerrada le golpeo la puerta.
¿sí? No es que si está todo el día encerrada, no la voy a preguntar cómo está porque está encerrada. Le voy a preguntar, pero golpeando la puerta, ¿no? Como que ve y no ve, digamos, ¿no? Bien. Fíjense como la cuestión de la entrada y la salida, la ausencia y la presencia, genera falta, ¿sí? Que es esa ansia de la que hablábamos la vez pasada, que permite que justamente que el sujeto se recorte un poco del otro, ¿sí? Y pueda ser, digamos, ¿no? Bueno, otra de las viñetas, en este caso le puse A se siente muy triste. Le agarra tristeza de repente. No sabe por qué, se siente triste. Tiene 16 años. Sí, no puse acá, tiene 16 años. Su mamá relata en una entrevista conmigo, que viene ella sola, donde le pregunto por el nacimiento de A, ¿no? Cómo fueron los primeros tiempos. Yo suelo preguntar algo de esto en las entrevistas con padres. Y lo que me cuenta la mamá, muy al pasar, digamos, por ahí sin pensar que esto tenía tanta importancia, es que cuando nace su hija, a los 2 días muere, esperen que pienso, muere la mamá de, o sea, la abuela materna, la paciente, ¿sí? La mamá de la mamá, de un modo accidental. Y me cuenta que al mes muere el papá, ¿sí? O sea, el abuelo materno de mi paciente, de tristeza. Vieron que a veces es una forma de decir, cuando, bueno, murió de tristeza, ¿no? Es como una forma, ¿no? Estas son como joyitas, ¿no? Porque aparece un adolescente que está muy triste, que no sabe qué le pasa, que de repente, ¿no? Tiene sus amigos, tiene su novio, qué sé yo, no sé, la cosa le va bien, y tiene esta tristeza. Y muy en los orígenes, ¿sí? Aparecen, bueno, estas muertes tan cercanas, y un otro materno, acá esto es interesante, ¿no? Un otro materno que por ahí ha estado como bastante complicada con estos duelos, ¿sí? Y sobre todo, que es algo de lo que no se habla. Y muchas veces, a ver, los silencios, ¿sí? O de lo que los otros parentales no se habla, aparece de algún modo en ese adolescente, ¿sí? O en ese hijo, digamos, ¿no? No, no solamente lo que se dice, sino también muchas veces lo que no se dice. ¿Sí? Por dificultad, por miedo, por lo que fuera, digamos, ¿no? Si algo no estamos acá para hacer es juzgar a los padres, imaginan, ¿no? Es lo que se va pudiendo hacer. Bien. Y la última, son unos papás que, bueno, consultan más que nada porque la hija quería hacer, tiene 14, quiere tener un espacio para hablar de sus cosas, ¿no? Eso es bastante propiciatorio en general cuando un adolescente quiere un espacio, digamos. Entonces los padres, hago una entrevista con ellos, y me llamó la atención porque ellos cuentan todo muy maravilloso, ¿no? Yo estaba así como asombrada, ¿no? Era todo como demasiado bueno. Y muy sobre el final, lo que me cuenta la mamá, cuando también un poco yo había preguntado en realidad por el origen, qué sé yo, y la mamá la había tenido a esta hija siendo ella también adolescente, ¿no? Ella me lo cuenta así como al pasar, ¿no? Y lo que cuenta al final es que no se está llevando muy bien con la hija porque ella no se da cuenta, ¿no? Uno diría, no se puede abstener, no se puede privar, diríamos nosotros, de cuando la hija no estudia, como la mamá no pudo terminar el secundario bueno, en realidad no pudo terminar el secundario, punto. Tuvo su hija adolescente estando en el secundario, ¿no? Se arma como una cuestión de no lo pude terminar porque, pero bueno, no lo pudo terminar, en realidad. Me parece que vale ahí un punto, que por ahí es un punto que podemos nosotros poner como analistas, ¿no? No sé si se siguió la lógica, pero si no la vuelvo. Entonces, la madre me dice que la verdad es que está un poco discutiendo y que ella no se puede abstener de, cuando ve que la hija no estudia, de decirle, vos querés terminar como yo, ¿no? Y me interesa que ubiquemos algo de esto, ¿no? Como decíamos, ¿no? Que los padres se acercan desde el amor, el deseo y el goce, y ahí hay algo como que está más del lado del goce, ¿no? Como algo no digerido por esa mamá,
y que se lo larga, digamos, ¿no? Por eso me parece que nosotros, como analistas, obviamente con mucho cuidado, porque nosotros no vamos a analizar a los padres, ¿sí? Ni juntos ni por separado, no se trata de analizarlos, pero en algunas oportunidades podemos hacer alguna intervención que pueda acotar, por ejemplo, alguna de estas cuestiones, ¿no? Si esta mamá se da cuenta que no se está pudiendo privar de ese goce, ¿no? De decir a la hija, querés terminar como yo, ¿no? Y todo lo que sigue después, ¿no? Que para cuidar el material no cuento mucho más. Esto digo, me parece que una de nuestras tareas es también esa, por eso es tan importante que los padres estén presentes, ¿sí? Siempre que los adolescentes sepan cuándo vamos a citar a los padres, o si los padres nos escriben, ¿no? Bueno, en principio esto. Uy, hablé un montón. Ay, gracias, Andrea. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, comentarios. Se pueden desmutear si quieren directamente. O escribir en el chat, como quieran. Recuerden, antes que nada, que pueden mandarme un mail. ¿Querés escribir, Debbie, mi mail? Yo igual se los digo, que es roxanak1@hotmail.com. Para cualquier pregunta que les surja, como siempre digo, las preguntas muchas veces aparecen después, ¿sí? Y ahora me voy a hacer la canchera hablando de las redes, y les voy a pasar mi Instagram, que es donde subo las cuestiones de formación, que es Liz, por ahí Debbie, si lo escribís también, está buenísimo, que mi apellido es bueno, igual mi apellido lo tienen acá en el cuadradito. Es Liz, de licenciada, Lic. Roxana Cuitca. Ahí con K y B corta. Roxana, K, B corta y TCA. Ay, gracias, Debbie, divina. Liz.Roxana Cuitca. Ahí van viendo nada, espacios de formación que por ahí les puede interesar. Y lo que quieren me preguntan, lo que les va surgiendo después, este famoso entre. ¿Cómo estás, Ricardo? Vuelve a aparecer el tema de la psicosis en la adolescencia, ¿sí? Que apareció también la vez pasada. ¿Eras vos también, Ricardo, que me habías preguntado? No me acuerdo. Que habíamos quedado en que nos escribíamos. El tema de la psicosis en la adolescencia, la verdad es que es un tema aparte, ¿no? Es un temón y es, bueno, una dirección de la cura totalmente diferente, ¿sí? Por eso no quiero como mezclar mucho la cuestión. Eras vos, Ricardo, también. ¿Querés mandarme un mail y seguimos por ahí? Así, por la pasada me preguntabas de un psicótico, dicho medio en bruto, de 12 años, era de la psicosis, porque es súper interesante pensar la psicosis en la adolescencia, porque, bueno, porque es un momento también de toda esta irrupción de la que estábamos hablando, y ver bien cómo intervenir, desde qué lugar, cuál es la posición del analista en esos casos. Así que, bueno, seguimos por mail, si te parece. Bueno, gracias, Leti. Marta, son interesantes los movimientos que hacen los padres o la ansiedad que manifiestan en relación al tratamiento de su hijo. Por ejemplo, ¿qué le contaste a la psicóloga? ¿Qué te dijo? ¿No? Claro, tal cual, es así, es así. Ustedes fíjense que cuando los padres, ¿sí? Le piden a los hijos que cuenten, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos como alguna pista de en qué posición se ubican a veces esos padres, ¿no? Justamente en esto que decíamos del veo y no veo, ¿no? Porque claramente lo que ese chico o chica va a hablar con el analista es privado, ¿no? Después el hijo le contará, no le contará lo que quiera y lo que pueda, digamos, ¿no? Pero ya tenemos más o menos con una pista, ¿no? Sandra, ¿cómo estás? Bueno, buenísimo que te sirva. Genial. Sí, está grabado el otro. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. ¿Quiere alguien preguntar algo?
Los apabullé, me parece. Si quieren desmutearse, si quieren por el chat. Hay algún micrófono prendido, me parece, ¿no? Gracias. Sí, hay un micrófono de Rebeca. No sé si era que quería mencionar algo. Rebeca, no sé si querés decir algo o se desmuteó. Me parece que quedó ahí, desmuteado. Bueno. Ahí está, gracias, Rebeca. Bueno, gracias a todas las cosas lindas que ponen. Lo que está bueno eso es que les sirva, ¿sí? Que, bueno, después uno por ahí anota muchas cosas y, bueno, después se ponen tranquilos a leer y a ver bueno, qué es lo que les va siendo útil. Por ahí están con algún paciente y se acuerdan de algo que dijimos. A veces pasa eso, ¿no? Que en acto, en el momento de, o para armar una supervisión, ay, no, tal cosa, que hablamos en el seminario, ¿no? Y se van como apareciendo esas cuestiones. Bueno. De paso les voy contando. En noviembre voy a estar acá en Centro 2, no recuerdo las fechas exactas, pero ya va a llegar la info. Voy a estar hablando de anorexia, bulimia y obesidad. Así que ya después igual se van a enterar, así que nos podemos reencontrar ahí en noviembre. Y como siempre les digo, bueno, nada, seguimos intercambiando en ese ¿sí? Ahora entre agosto y noviembre seguimos intercambiando y, bueno, nada, y armando algo lindo ahí en el medio. Bueno, última oportunidad para una pregunta. Hola, hola, ¿sí me Sí. escuchas? Soy Laura. Laura, sí, te escucho. Bueno, yo quería comentar un caso para orientarme un poquito. A ver. Llega conmigo Sandra y Sandra me dice que se exige demasiado, que es muy rigurosa con ella misma. Identifico que anda por el super yo, culpígena, pero bueno, hasta ahí. Y me dice que cada vez que se presiona demasiado, pierde el apetito, deja de comer. Ajá. Bueno, ahí me llamó la atención. Segunda sesión, sale la situación de que ella vivía en un cuarto, su mamá se separa del papá, el papá era alcohólico, y la mamá vuelve a repetir la historia, se relaciona con un alcohólico. Esta situación que a ella le sucede muy traumática a los 16 años, me llamó la atención. Cuenta que el padrastro, el fulano ese, bebía, y un día, y que siempre la estaban criticando, ella y la mamá se burlaban. Obvio, este hombre estaba teniendo su cama, ¿no? Y un día llega en la noche, aparte de todo esto, pues ellos oían todas las relaciones que llevaba a cabo la mamá y con el hombre. Bueno, Sí. situación, un día llega desnudo, se mete a su cama y ella Sí. grita, ¿no? Ella grita. Me llamó la atención cuando, cómo creo yo que se relaciona el grito, el síntoma del grito, ¿sí? Ajá. Con la situación, porque ya había ahí toda una erotización de Claro. antemano. Y ¿Sabés dice, mi qué, mamá no dijo nada. Laura? Sí, Sí, sabés que te quería decir, mira, porque en realidad ahora son ya casi 25 y media, sí, el Centro 2 cierra la persiana. sí, Y ok. me parece súper interesante lo que estás contando. Me parece que, a ver, está bueno porque aparece la cuestión de la falta de apetito. Decís como subrayaría algunas cuestiones. El tema del super yo, que me parece que vos ahí lo ubicás muy bien. ¿No? El tema de la cuestión del oral, ¿no? La cuestión del grito. Por supuesto que, nada, son 2 o 3 cositas que escucho, pero por supuesto que, nada, falta un montón de material como para poder decir algo sobre el caso, ¿sí? Pero Claro. sí, en relación a lo que venimos viendo, aparece la cuestión de la oralidad, ¿no? Y esto del super yo, que es muy interesante para pensarlo,
también en los casos de anorexia. Hay toda una cuestión pensada en la cuestión de, del super yo. Bueno, nada, en noviembre les prometo que hablo de eso, del super yo, y bueno, y estas presentaciones, ¿no? Como anorexia, bulimia, obesidad, así que lo retomo en noviembre. Bueno, gracias Laura por tu comentario. Acá termino con esto. Sandra pregunta, ¿se puede sugerir a un padre o madre que haga análisis o sería un exceso? En realidad, por supuesto que lo podemos sugerir. Esto yo decía, digamos, no podemos nosotros analizarlos, ¿sí? Ni en la entrevista a padres, ni por fuera, digamos, ¿no? Pero sugerir análisis, muchas veces lo hacemos, porque a veces no alcanza con alguna intervención que podamos hacer nosotros, ¿no? De corte, ¿no? O de acotar ciertas cuestiones. Y muchas veces los padres de nuestros analizantes comienzan análisis a partir de una sugerencia nuestra. Sí, obviamente como siempre hay que buscar el modo, el momento, el tono, ¿no? El tono con el que uno interviene para mí es fundamental, ¿sí? Hay que tener en cuenta un montón de detalles, pero perfectamente lo podemos sugerir y no sería ningún exceso, por lo menos yo pienso así. Gracias. No, al contrario. Bueno, nos estamos viendo pronto y estamos en contacto, ¿sí? Que estén muy bien. Muchas gracias. Al contrario, hasta la próxima. Gracias. 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 Chao. Gracias, Chao. muy lindo. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí.